4. Se sitúa un objeto de altura h a la izquierda de una lente de distancia focal f'. La imagen del objeto que se forma es real, invertida y de igual tamaño. ¿Qué significa que es invertida y de igual tamaño? Que y' es igual a menos i. Y por lo tanto, y' partido i será igual a menos 1, pero también s' partido s también valdrá menos 1. O lo que es lo mismo, s' será igual a menos s. Bueno, pues nos dicen que digamos la distancia s y s', es decir, la posición en la que situamos o en la que van a estar el objeto y la imagen en función de la distancia focal. Esta ecuación la conocéis todos, y esta también de aquí. Son las dos ecuaciones fundamentales de la lente delgada. Lo único que tenemos que hacer, en vez de poner s', poner menos, en vez de poner s, poner menos s'. Y aquí obtenemos el valor de s' en función de la distancia focal, 2f'. Fijaros que esta es la distancia focal y al doble aparece la imagen. ¿Pero dónde se coloca el objeto? Menos 2f'. Si esta es la distancia focal, el doble sería aquí. Fijaros que pum, 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 se obtiene la imagen de igual tamaño que el objeto, pero invertida o invertido. 5. En el acelerador de partículas del CERN se tiene un protón moviéndose con una velocidad de un 90% de la velocidad de la luz, es decir, 0,9 c, siendo su masa relativista, es decir, después de haber engordado por la velocidad tan tremenda que lleva, de 3,83 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Este apartado tiene una facilidad extra, nos piden la masa del protón, pero es que seguramente muchos de vosotros sepáis la masa del protón. Siempre nos la dan en reposo, y es 1,67 por 10 elevado a menos 27, es decir, que nos tiene que dar 1,67 por 10 elevado a menos 27. Lo primero que hacemos es calcular el factor de Lorentz. Ya sabéis la ecuación, en vez de poner v, ponemos 0,9c, c cuadrado y c cuadrado se va, pum, 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 y obtenemos un valor de 2,294. Evidentemente, siempre mayor que 1. Y ahora ya podemos calcular la masa en reposo. La masa relativista es igual a la masa en reposo por el coeficiente de Lorentz. Despejamos, sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 1,67 por 10 elevado a menos 27, como esperábamos. B. La energía cinética que posee el protón expresada en electronvoltio. Bueno, la energía total del protón será igual a la energía en reposo más la energía cinética. O dicho de otra forma, mc cuadrado será igual a m sub 0 c cuadrado más energía cinética. De aquí despejamos la energía cinética y nos da este valor en julio. Lo pasamos a electronvoltio y listo papeles. B1. La verdad es que es larguillo esto, aunque había que elegir, pero para explicarlo aquí se hace eterno. En el punto 1, 0 del plano XY, aquí se encuentra una partícula A de masa 2 kilos. Aquí tenemos una masa de 2 kilogramos. Se sabe que para llevar una partícula B de masa que desconocemos desde el origen de coordenada al punto 0,2, el trabajo realizado por la fuerza del campo gravitatorio es de menos 2,95 por 10 elevado a menos 10. ¿Cuál es el valor de la masa m sub b? Bueno, este problema, el concepto es el mismo que muchas veces cae, pero casi nunca preguntan la masa, que siempre preguntan el trabajo. Pero bueno, es igual, ¿no? Calculamos como siempre el potencial en el punto inicial y en el punto final. Lo calculamos en el 0, 0, ya sabéis, menos g mr, y también lo calculamos en el punto 0,2. Evidentemente, estos son los potenciales creados por la masa A, y nos da un valor de menos 5,97 por 10 elevado a menos 11. Y ahora, trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos incremento de energía potencial, menos m por delta de v, despejamos m y nos da un valor de 4. Números tan redonditos en las soluciones suele indicar que está bien, es decir, por casualidad nos da 4,00, que creo que salía. Han hecho lo que sea, es decir, han hecho el problema al revés para que dé un valor de 4. B. Calcula el valor del campo gravitatorio que crea la masa A en el punto 0,2. Es decir, en este punto, la masa A, no tenemos en cuenta la B, crea un campo gravitatorio hacia ella, es decir, siempre hacia la masa que crea el campo. Vamos a calcular como antes el módulo y lo descomponemos vectorialmente, positivo y negativo. Calculamos el módulo GMR cuadrado. Recordad que la distancia era raíz de 5. Obtenemos este valor. Y ahora, G sub X, G sub Y, multiplicamos por el coseno y por el seno, por el seno y por el coseno. Vamos a ver cómo era aquí, esto es alfa, por lo tanto, la componente horizontal por el seno, es decir, 1 partido de raíz de 5, y la componente vertical por el coseno, 2 raíz de 5. Pero 1 raíz de 5 y 2 raíz de 5.
Obtenemos estos valores y listos papeles. Como decía, positivo y negativo. Y aquí tenemos la masa. La masa de 2 kilogramos. Segundo, en el centro una pista de baile, discoteca, la intensidad sonera es de 100 decibelios. La discoteca dispone de 4 altavoces idénticos. Todo ello a la misma distancia de la pista, 10 metros. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es ir dividiendo por 4. Determine la potencia de cada uno de los altavoces. Yo podría calcular la potencia total y luego dividir por 4, o lo que he hecho, he calculado la intensidad y he dividido por 4. Hemos aplicado esta ecuación que todos conocéis de la sonoridad. Beta igual a 10 logaritmos de i partido de su 0, despejamos i 10 elevado a menos 2. Dividimos por 4 para saber la intensidad que proporciona cada altavoz. 2,5 por 10 elevado a menos 3. Nos da. Y ahora la intensidad es igual a la potencia del altavoz partido superficie. Despejamos la potencia y obtenemos un valor de 3,14 vatios. Podríamos haber dicho pi perfectamente. Pi vatios. B. Si el oído humano tiene una superficie de 2 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados y una persona permanece 5 horas bailando. Joder, qué tío, o qué tía. 5 horas bailando. Yo con media orilla iba ya marchando. ¿Cuál es la energía sonora total que le llega al oído? Bueno, la intensidad es igual a potencia partido de superficie. ¿Qué intensidad vamos a utilizar? No la de un altavoz, sino la de los 4, puesto que nos está llegando la intensidad de los 4 altavoces. Pero sabemos que la potencia es igual a energía partido tiempo. Pues aquí despejamos la energía, que será intensidad por tiempo por superficie. Lo conozco todo, y ahora pongo entre paréntesis, más que nada para que se vea que esto es el tiempo, ¿de acuerdo? No hace falta, evidentemente, poner los paréntesis. Me da un valor de 0,036 julios. Tercero, qué largo esto, ¿no? Una espira cuadrada de 20 centímetros de lado, es decir, superficie 0,2 por 0,2. Se somete a la acción de un campo magnético variable con el tiempo, perpendicular al plano de la espira. Perpendicular al plano, es decir, que es paralelo al vector superficie. Por lo tanto, el ángulo va a ser 0 grados. Recordad que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Hay el flujo magnético, phi, y la fuerza electromotriz inducida en la espira en el tiempo t igual a 2 segundos en los siguientes casos. El campo magnético B es igual a un número K por T, donde K es igual a 2 por 10 elevado a menos 3 T. Me pueden haber dicho perfectamente B igual a 2 por 10 elevado a menos 3 T. Y también 3 por 10 elevado a menos 3 coseno de 3 pi T. Bueno, el flujo sabéis que es igual al producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie, lo que es lo mismo módulo coseno del ángulo. Módulo, que sería 2 por 10 elevado a menos 3 T, por superficie 0,2 por 0,2 y por coseno de 0, como os decía. Me da esto de aquí. Pero claro, ahora sustituimos t por 2 y me da 1,6 por 10 elevado a menos 4. Fuerza electromotriz menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Este signo menos, recordar que lo único que indica es que se va a crear una corriente eléctrica que crea un campo magnético que se opone a la variación del flujo que ha habido en la espira. Bueno, pues la derivada en el primer caso sería menos 8 por 10 elevado a menos 5 y con el signo menos 8 por 10 elevado a menos 5. Como veis, no depende del tiempo. Y por lo tanto, la fuerza electromotriz a los 2 segundos pues vale lo mismo. Menos 8 por 10 elevado a menos 5 voltios. Ahora, utilizamos el otro campo magnético. Sería B por S por coseno de phi. B ahora vale 3 por 10 elevado a menos 3 coseno de 3 pi t. Superficie, coseno de 0. Y me da esto que ahora ya sí depende del tiempo, como veis. Y aquí cuando derivemos también va a ocurrir lo mismo abajo. Bueno, sustituimos por 2 segundos. Y me da este valor, 1,2 por 10 elevado a menos 4 Weber. No me digáis que esta unidad no es chulísima, ¿eh? Me llamo Pepe Weber. Casi nada. Fuerza electromotriz. Derivamos con el signo menos y obtenemos esto de aquí. Este signo menos, con la derivada del coseno, que es menos seno, menos y menos se va, y me va a quedar positivo. Ahora sustituimos t por 2 segundos, me da 0. Seno de 6pi es 0. Bueno, otro que también es largo, otro ejercicio. Un estanque con agua, aquí tenemos el agua, está cubierto con una capa de aceite. Entonces, mejor dicho, aquí tenemos el aceite y aquí tenemos el agua, perdón, y encima de ambos el aire. Los índices de refracción del agua y del aceite son 1,33 y 1,44. Bueno, yo lo he puesto aquí para que tener los datos en el esquema. Un rayo de luz monocromático incide desde el aire hacia el estanque con un ángulo de 40 grados. Aquí tenemos los 40 grados. Con respecto a lo normal, ¿cuál es el ángulo de refracción del haz en el agua del estanque? En el agua. Por lo tanto, este es el ángulo que me pide. Se va a hacer directamente, como si no existiera el aceite. ¿De acuerdo? Del aire hasta el agua. Yo lo he hecho en 2 pasos sucesivos.
Aquí he calculado mediante la ley de Snell el ángulo de refracción aquí, que sería aquí, que sería 26,51, pero claro, este ángulo también es este. Es decir, es el ángulo de incidencia en la segunda refracción. Lo aplico otra vez y obtengo un ángulo de 28,90. Intentarlo hacer de un tirón, desde el aire hasta el agua, como si no hubiera aceite, y tiene que dar lo mismo. Yo lo he comprobado en el apartado B. Aquí lo tenemos. En el fondo del estanque, vamos a leerlo aquí para explicaros el esquema. En el fondo del estanque hay un foco de luz. Por aquí estaría el foco de luz. ¿Por debajo de qué ángulo debe de incidir el haz de luz del foco con respecto a la normal de la superficie para que la luz salga fuera del estanque hacia el aire? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular aquí el ángulo límite. Es decir, hay un ángulo que no es este, que no es este, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Es que muchas veces se corren los dibujos, no sé por qué. Este es el ángulo límite, ¿de acuerdo? Bueno, y este también, pero este de abajo, este y este, L y L. Aprovecho para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, tenía en formato PDF todos los exámenes. Todos, no uno detrás de otro. Y por lo tanto, para estudiar yo creo que es más útil hacerlo en el blog. Pero es que además, un vídeo evidentemente no lo voy a corregir. Pero en el blog sí, es muy fácil. Empujar esta L para acá, ¿de acuerdo? Es este ángulo L. Siempre el ángulo formado con la normal. Bueno, ¿y qué es lo que me piden? Este ángulo. El ángulo que tiene que formar el rayo con la normal en la superficie de separación entre el agua y el aceite. Vamos a verlo aquí. Entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Snell. En primer lugar, lo puedo hacer de un tirón. Seno de I, seno de 90, N aire, que va a ser arriba del todo, N agua, que va a ser abajo del todo. Es decir, me estoy saltando la capa de aceite. Aplico, fijaros que seno de R sería ahora 90, puesto que estamos calculando el ángulo para que no salga, ¿de acuerdo? Para que no salga hacia el aire. Obtengo un valor de 48,75. Si lo hago en dos pasos, es decir, primero hago del aceite al aire y luego hago del agua al aceite, obtengo el mismo valor, 48,75. Ese es el ángulo que nos están pidiendo. Y último ejercicio. Aquí tenemos al americio. Se ha utilizado para la fabricación de bla 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 bla. Cantidad 0,2 miligramos. Tiempo de vida media tau 432 años. La verdad es que este dato suelen omitirlo normalmente. Suelen dar Holanda o el periodo de semidesintegración. Habitualmente el periodo de semidesintegración. Fijaros que tau es igual al periodo de semidesintegración dividido el logaritmo neperiano de 2. ¿Por qué lo he desarrollado de esta forma? Bueno, supongo que algunos conocéis que tau es el inverso de la longitud de onda, casi nada, tío, de la constante radiactiva. Pero la constante radiactiva es el logaritmo neperiano de 2 dividido periodo de semidesintegración. Esto se va para arriba y me queda así. Calculamos el periodo y obtenemos un valor de 299,4 años. También he calculado la constante radiactiva en años menos 1, por si no hiciera falta. Y luego los pasos segundos, dividiendo, tenemos ese número, 7,34 por 10 elevado a menos 11 segundos menos 1. Hay que calcular el tiempo de semidesintegración, que ya lo hemos hecho, y la actividad inicial del detector de humo. Actividad inicial. La actividad inicial será igual a lambda, que ya lo hemos calculado, por el número de núcleos iniciales. Pero el número de núcleos es masa partido la masa atómica y por el número de Avogadro. Hay que pasar los miligramos a gramos y obtener un valor de 3,67 por 10 elevado a 7 becquerelios. Siempre la actividad en becquerelios es muy alta. Fijaros que el número de desintegraciones por segundo. Y hay millones y millones y millones y millones y millones de núcleos. Por lo tanto, la actividad siempre suele ser 10 elevado a bastante. 10 elevado a 7, a 12, a 15, cosas así. ¿De acuerdo? El apartado B, lo leemos. La cantidad de americio en el detector de humo cuando su actividad haya disminuido un 80%, es decir, nos queda un 20%. Por lo tanto, la masa será un 20% de la inicial, puesto que la actividad es proporcional a la masa. Y el tiempo transcurrido. Vamos a verlo aquí. Este es Americo Vespuccio, el que le puso nombre a América. Un gran cartógrafo. Italiano, parece, ¿no? No sé dónde era. Cuando la actividad haya disminuido en un 80% será el 20% de la inicial. Y como la actividad es proporcional a la masa, esta será el 20% de la inicial.
20% por m sub 0, 0,2 por 0,2, 0,04 miligramos. Tiempo. Masa igual a m sub 0 por elevado menos lambda t. De aquí despejamos t y me queda esto. Sustituimos, lo conozco todo y obtengo un valor de 699,76 años. Fijaros que he utilizado lambda en años. No sé si por aquí lo tenía en años. Sí. ¿La veis aquí? Voilà. He puesto la otra vez con la longitud de onda. La constante radiactiva en años menos 1 y obtenemos un valor de 699,76 años. Bueno, pues nada más. Suerte y esta otra. Fijaros como aquí ya tengo los exámenes de 2021. Es decir, el primero es el de junio de 2022, el segundo este que estamos grabando ahora, que sería julio de 2022, y luego ya 2021, 2020, 19, 18. Bueno, pues espero seguir aumentando progresivamente el archivo este en PDF con los distintos exámenes de las distintas autonomías. Aquí, evidentemente, estamos ahora en la de Madrid. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.